Años después de la colonización romana y la fundación de la ciudad de Lucus Augusti, las primeras matronas romanas hicieron su aparición en el norte de Galaecia. La mayoría eran nobles patricias emparentadas con altos mandos del ejército romano, pues Lucus fue desde un principio un asentamiento militar clave en el norte. Estas primeras nobles quedaron prendadas de la belleza de las verdes montañas, de sus frondosos bosques, de sus susurrantes ríos y de las leyendas que crecían entre sus arroyos. Leyendas divulgadas por los autóctonos de las tierras años y años antes de la civilización romana. En concreto, nuestras matronas quedaron engatusadas de la figura de las mouras. Y aunque restringidas sus salidas, fuera de las murallas, algunas sí se llegaron a aventurar entre el salvaje y puro monte lucense, en busca de dichos seres mitológicos, mitad mujeres, mitad brujas, unos seres de lo más incógnito. Lo cierto es que ninguna romana llegó jamás a visualizar ninguna magia, más allá de la deslumbrante belleza de los castaños y de las claras aguas, pero se llevaron a la tumba la convicción de que habemus haylas.
Como ya dijimos con anterioridad, las romanas neolucensis aprendieron a amar algunas de las tradiciones y leyendas de los lugareños, hasta el punto de intentar capturar a una moura, sin éxito, claro. Sin embargo, una buena matrona nunca descuida sus raíces y sus costumbres. Las mujeres romanas aún en Galaecia siguieron siendo fieles a sus dioses y prueba de ello son los rituales en honor a los mismos. Hoy os traemos el ritual de la fertilidad en honor a nuestra diosa Bonadea para propiciar la fertilidad y la paz en el hogar.